nuestro universo sería, bueno, nuestro problema general en realidad es el impacto del femicidio en la sociedad en ese periodo en nuestra provincia. Estamos un poco confundidos con el universo, o sea, no sabemos identificarlo. Ustedes quieren conocer directamente el impacto en la sociedad, o sea, no identificar, por ejemplo, si son las familias o los padres, las familias relacionadas a las personas que han fallecido, los padres que han, digamos, son padres de la víctima, ni tampoco que quieren investigar cómo, cómo ha sido la evolución de algún sector en particular, como la iglesia o como las instituciones o los grupos que se van creando. En Claro, general. exactamente. Entonces, Exactamente. entonces va a ser la población en general. Ah, perfecto. Va a ser todo Perfecto. San Fernando de Valle, Catamarca. Claro, entre esos periodos, digamos. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces sería, en general, sería nuestro universo entre el periodo 1990-2020 en Catamarca, en toda Catamarca. Claro, ahí Tati tiene que tener cuidado de que si está hablando de San Fernando, si está hablando de Catamarca. Claro, nosotros abarcamos todo porque como Bien. no son tanto los casos, Tanto los casos, entonces nos iba a quedar muy disminuido. Por eso muy es que, acotados. claro, claro. Sí, sí, tiene que tomarlo entonces todo directamente. Perfecto, Todo, profe. todo Catamarca. Perfecto. También tenemos una duda con respecto al enfoque, porque, bueno, por el tema, íbamos digamos, irnos por el lado del enfoque cuantitativo, por el tema de las estadísticas, porque nosotros hablamos de casos, pero también por el lado cualitativo, o sea que puede ser mixto. Debería ser mixto, sí, porque si ustedes quieren Perfecto. conocer el impacto social, no solamente va a ser con estadísticas, tienen que conocer de qué manera ha impactado. Ah, bien, 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 profe. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta o arranco con la clase? Profe, Profe, disculpe la consulta. Sí, Ulises. Bien, con respecto a la pregunta que hizo la compañera María Inés, que usted dijo que había que pegar el trabajo práctico anterior y recién habría que empezar a desarrollar el trabajo práctico correspondiente, o sea, el número 2. Claro, sí, porque va encadenado. El TP2 es parte del TP1, digamos la Ah, bien. continuación. Así que bueno, y de igual manera cuando armen el TP3, tienen que poner el TP1 y el TP2. Si tienen que hacer Ah, correcciones, las hacen en ese momento y las cargan ahí. bien, profe, Bien, perfecto, muchas gracias. de nada. profe, Ari, sí. sí, mi duda era respecto, en mi grupo estábamos un poco confundidos con la unidad de observación y la unidad de análisis, porque como nosotros tomamos el tema de la explotación minera y los recursos naturales, o sea, cómo eso afecta, no sabíamos distinguir bien entre la unidad de análisis y la de observación. Bien, mira, a ver si le doy este ejemplo fácil para que piensen. Sí, La unidad de análisis es lo que yo quiero analizar, así como dice el nombre. ¿Qué características quiero analizar yo? Por ejemplo, si es el impacto de la minería, el impacto ambiental, lo que yo quiero conocer es el impacto ambiental bien. en Andarigalá, por ejemplo. ¿Sí? Ujú. Ahora, la unidad de observación sí o sí tiene que cumplir con esos requisitos. Por ejemplo, yo no puedo elegir a personas o elegir instituciones que viven en recreo para desarrollar el impacto ambiental de la minera cuando en recreo no hay minera. ¿Sí? Bien, O indirectamente, aparte yo cuando definí cuál era, no está en Andrigalá, recreo. ¿Sí? bien, Entonces, lo primero que yo defino, por ejemplo, si yo quiero conocer cuál es la motivación de algo, lo que yo quiero conocer es la motivación, el grado de motivación. Esa es mi idea de análisis. Ahora, yo quiero conocer, por ejemplo, el grado de motivación que tienen los empleados de rentas. Todos los empleados que trabajen en rentas son posibles unidades de observación. ¿Qué significa unidad de bien, observación? ¿Por qué? Porque son aquellos de los que yo puedo investigar o puedo poner bajo la lupa, bajo observación, y realizar la investigación. Si no forma parte de rentas, yo no lo puedo investigar. sirve. Bien, Claro, no me sirve. Porque no cumple con el requisito esencial. El esencial es cuál? Que forme parte de mi unidad de análisis. claro. Bien, profe. Es Ahí me por queda eso. mucho más claro. Muchas gracias. De nada. María del Valle, ¿tiene alguna consulta?
¿La tengo por acá o no la tengo por acá? Creo que la perdí. Bien, no hay más consultas. Puedo arrancar con la clase. Bueno, sé que la parte teórica ya la vimos con Raúl, herramientas de recolección, así que la idea es que vayamos viendo qué herramientas podemos utilizar, cuáles son más recomendables y qué tienen que tener en cuenta, ¿sí? Yo les voy a compartir mi pantalla primero. Bien, ¿pueden ver la pantalla? Si me hablan, por favor, mejor. Sí, Bueno, muchas profe, sí gracias. se ve. Gracias porque no veo nada sin escribir. Bueno, esto es teoría, no. Yo sé que hicieron énfasis con Raúl en la teoría, así que bueno, no es la idea de esta clase. Chicos, recolección de datos, sugiero que lo pueden leer de Juni Urbano o si no de Sampieri. Ambos están cargados en la cátedra, ¿sí? La diferencia es que Sampieri directamente toma un enfoque cuantitativo, va desarrollando todo el enfoque y ahí le dice las herramientas de recolección que se utilizan son, por ejemplo, porque es así, encuestas. Entonces empieza a decir cuál es la importancia de una encuesta, cómo se arma un cuestionario, cómo se arma una entrevista y así. Digamos que el librito el libro de Sampieri lo que hace es dividirlo en enfoques. Mientras que Juni Urbano directamente él nos define cuáles son las herramientas de recolección de datos y después nos dice cuáles son las características de cada una, qué es una entrevista, cuál es la importancia de una entrevista, qué es un cuestionario y demás. De esos dos libros pueden leerlos, ¿sí? Si lo quieren anotar, Sampieri, Juni Urbano. Bien, retomando la clase anterior, tenemos que recordar que cuando hablamos de técnicas de recolección de datos, son estos procedimientos que nosotros utilizamos para generar la información que realmente van a ser los datos que vamos a analizar posteriormente. ¿Qué significa? Nosotros este es el momento que vamos a armar la herramienta de recolección, sea cual fuese, entrevista, sea una observación, sea un cuestionario, por ejemplo, la tienen que armar acorde y demás, y después te lo vamos a llevar al campo de investigación y vamos a recolectar esta información. Y van a ser los datos que posteriormente vamos a analizar, ¿sí? Juni Urbano nos dice que existen varios momentos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a armar lo que es una herramienta de recolección de datos. Sea cual fuese, ¿no? Cualquiera de los tipos que vamos a ver más tarde. Lo primero que hay que hacer es elaborar el instrumento. ¿Sí? Lo segundo que vamos a hacer es evaluar la validez, la confiabilidad y la objetividad de estos instrumentos. ¿Qué significan estas palabritas? En cuanto a la confiabilidad, hace referencia al grado en que yo puedo aplicar esta técnica y que las veces que yo la voy a aplicar sobre el mismo individuo va a tener los mismos resultados. Por ejemplo, nos dice que es confiable cuando yo, por ejemplo, tomo un termómetro, ¿sí? Ven esos termómetros que hay, que son pistolitas. Tomo un termómetro pistolita, viene María del Valle, le tomo la temperatura y me dice que tiene 36 grados. Y al minuto me dice que tiene 32 grados. Y al minuto me dice que tiene 38 grados. Entonces estamos ante un instrumento que no es confiable. Eso se refiere cuando habla de confiabilidad de un instrumento de recolección. Estoy dando un ejemplo no con un instrumento en sí, ¿no? Sino con un caso práctico de qué es confiabilidad. En cuanto a la validez, hace referencia al grado de que este instrumento mida lo que yo realmente quiero medir. Estas dos palabras son fundamentales. Mi instrumento de recolección, mi encuesta, mi observación, mi entrevista, mi análisis de documentos, tiene que cumplir con estos dos requisitos. Que sea válido y que sea confiable.
Y por supuesto que también tienen que ser objetivos. Una vez que yo ya estoy en el punto, hice un instrumento, hice un borrador de una encuesta, que es un cuestionario, me fijo que sea válido, confiable y objetivo. Antes de llegar al tercer paso de aplicarlo sobre mi muestra, en el campo de investigación, lo que voy a hacer es tomar, digamos, una pequeña parte de esa muestra y voy a hacer una prueba piloto de mi instrumento de recolección. Porque quizás yo armé lo que es una encuesta y en el armado de la encuesta hay alguna pregunta que a mi público objetivo no es fácil de ser respondida. Y antes de llegar al tercer punto, donde yo ya tengo 100 encuestas que desarrollar, voy a llevar a cabo la investigación y me pongo a encuestar, antes de llegar a este punto y darme cuenta acá que no me sirvió una pregunta porque está realmente mal formulada, o porque es complicada, o porque, por ejemplo, no es acotada, o utilizo, por ejemplo, palabras que son muy difíciles de entender, tomo esta prueba piloto que les estoy diciendo de 10 personas, las aplico y hago las modificaciones que yo considere que son necesarias y recién voy a mi campo de investigación y hago el estudio de campo. Es importante que tengan en cuenta esto y que cuando ustedes tomen esta prueba piloto, vayan a aplicarla, sea sobre personas que formen parte de la población o formen parte de mi muestra. ¿Esto por qué es importante? Es muy común que yo cuando desarrollo esta herramienta de recolección utilice algunas palabras o algunas palabras técnicas, ¿sí? O por ejemplo tenga, sin darme cuenta, ¿no? Tenga alguna beta o alguna palabra que sea discriminatoria y que la persona la puede tomar mal o que induzca alguna respuesta, y yo en esta prueba piloto que les estoy diciendo es cuando lo voy a identificar. Una vez que lo identifique, lo modifico a mi instrumento de recolección. Si es posible, hago otra prueba piloto, ya con el instrumento modificado, con esta herramienta, y recién la aplico sobre mi muestra, ¿sí? O sobre mi población. Bien. Sampieri nos indica que para la confección de cualquier instrumento, de nuevo acá estamos hablando de manera general, sea cual fuese el instrumento, se siguen una serie de pasos, ¿sí? Esto es una serie de pasos que están resumidos. En el libro lo pueden ver un poco más amplio. Lo primero que me dice es, antes de sentarme a armar mi herramienta, lo primero que voy a hacer es una revisión. ¿Y sobre qué la revisión? Por ejemplo, la revisión tiene que ser llevada a cabo sobre la literatura que existe, o sea, sobre esa investigación previa que pueda haber sobre casos similares a mi investigación. Hagamos de cuenta a los chicos que quieren conocer la deserción, ¿no? Y ellos dicen, bueno, nosotros tenemos algunas investigaciones sobre deserción que se aplicaron en Buenos Aires, o se aplicaron en Chile. Ellos necesariamente deberían hacer una revisión sobre estas investigaciones y fijarse qué tipo de herramientas de recolección ellos utilizan, ¿sí? Porque son herramientas que se pueden servir de guía para desarrollar nuestras herramientas de recolección. Ahí vamos a saber qué variables se miden, de qué manera la miden, desde qué enfoque se lleva a cabo. ¿Sí? Eso es, primero que nos dice es, Sampieri, hagamos una revisión sobre los antecedentes que existen sobre investigaciones similares a la mía. Y ahí cuando llegué a estas investigaciones, voy a la parte de herramientas de recolección o análisis de campo, y me fijo qué herramientas utiliza, como una guía. Lo segundo que tengo que tener en cuenta es, primero, voy a utilizar una herramienta de recolección que ya fue aplicada, o sea, repito algo, hago una nueva o adapto. Hagamos de cuenta que los chicos de deserción encuentran una herramienta de recolección que les parece que es óptima y que solamente la deben modificar y adaptarla a la investigación que ellos llevan a cabo actualmente. No está mal que ellos modifiquen esa herramienta, la adapten, porque por supuesto que va a ser adaptada a las características de las instituciones escolares de San Fernando de Valle Catamarca, y se aplica, ¿sí? El otro punto que tienen que tener en cuenta acá es de qué manera la van a llevar a cabo. Acá de qué hablamos. Vamos a hacer, por ejemplo, en el caso de cuestionarios, va a ser cara a cara,
va a ser un cuestionario telefónico, la entrevista van a ser cara a cara, va a ser persona con persona, eso ya lo vamos a ir viendo, ¿no? En cada punto. Por ejemplo, pueden utilizar un formulario de alguna página web y hacer las encuestas, que hay un montón de formularios. Envías el link directamente por WhatsApp y le llega el link a la persona y la responde, ¿sí? Y el otro punto es determinar qué tipo de herramientas voy a hacer. Voy a aplicar, dependiendo siempre del enfoque, ¿no? Voy a hacer un cuestionario. Les recuerdo que un cuestionario por excelencia es una encuesta. Voy a hacer una entrevista. Por ejemplo, en el caso de las chicas que quieren ver van a ser los chicos en realidad que quieren ver esto de las familias homoparentales, quizás puedan hacer una entrevista, no una encuesta, ni un cuestionario, porque a veces las preguntas abiertas o cerradas que tenemos ya guían de tal manera que hay alguna info relevante que quizás ellas no puedan obtener. Entonces la forma de obtenerla es, por ejemplo, a través de una entrevista. Estamos en el segundo punto. Tercer punto es armar el instrumento de recolección. Acá yo ya sé que quiero hacer una entrevista, yo ya sé de qué manera la voy a armar, o sea, si va a ser cara a cara, si va a ser telefónica, si va a ser a través de un Zoom, de un Meet, cómo la voy a desarrollar. En este punto voy armando mi herramienta de recolección. El tercer punto es lo que le decía hace rato, este tema de tener siempre una prueba piloto para darnos cuenta si hay algo que tenemos que modificar, ¿sí? En este caso, esta pregunta, a ver, no es acorde porque es inentendible o de acuerdo a la población que yo apunto a llevar a cabo la investigación, es un lenguaje muy técnico, también puede suceder. Siempre es bueno esto de la prueba piloto, como les decía, aplicarlo sobre personas que cumplen o que tienen características similares a la población objetiva, a mi muestra, o a mi muestra. Una vez que yo ya armé la prueba piloto, la puse en práctica, identifique que está todo ok o que tengo que hacer algunas modificaciones. Listo, tengo mi instrumento y lo vuelvo a reelaborar. ¿Okay? Sería el cuarto punto. Aquí me paro y hago todas las modificaciones que yo considere necesarias. ¿De qué manera lo voy a aplicar? Quizá yo pensaba aplicarlo de una forma, y quizá la forma en la que yo lo estoy aplicando, por ejemplo, que sea telefónico, no sirve para mi investigación porque yo no puedo dar algunas, digamos, alguna presentación, o el tiempo es muy limitado, o la persona realmente no se engancha con mi encuesta, o con mi cuestionario, con mi entrevista telefónicamente, y ahí tengo que modificar ya la forma de administrar mi herramienta de recolección. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Una vez que yo ya define entonces este armado, este modelo final de herramienta de recolección, el siguiente punto es capacitar a las personas que la van a llevar a cabo. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes piensen que cuando van a estar... ¿Alguien tiene activado el micrófono? Ustedes piensen que cuando van a tener personas que van a estar realizando las encuestas, o bueno, la herramienta que fuese, es necesario siempre que si el encuestado, ¿sí?, o la persona bajo observación tenga alguna duda, siempre la persona que está desarrollando el instrumento de recolección le pueda responder, que lo pueda guiar en el caso que tenga dudas, que le presente cuál es la importancia de la investigación, que se sienta cómodo. Esto es muy común cuando uno forma parte y está realizando censos, ¿no? Entonces, si alguien los recuerda, se realizan estos tipos de capacitaciones para las personas que no solamente van a ser las que van a administrar el documento, mi herramienta, sino que también va a llenar, en algunos casos, nosotros no le damos a la persona para que complete, sino que nos paramos con nuestra hojita y vamos consultando y vamos tachando, ¿sí? Y es importante que la persona que lo está desarrollando sepa qué va a tachar o cómo lo va a ir haciendo. Otro punto que es importante son las autorizaciones. Por ejemplo, si yo quiero llevar a cabo una encuesta en
en estos lugares que decimos los chicos, ¿no? En estos colegios, en estas instituciones, es necesario que soliciten la autorización que se pide, ¿sí? Que se hable con los directivos, que se indique. En algunos casos, incluso, la universidad o bueno, la institución para la cual uno está desarrollando esta investigación puede armar una nota solicitando la autorización. Y ya el último paso es, luego de que capacitamos, pedimos la autorización, hicimos la prueba piloto, modificamos, es directamente ir al campo y aplicar el instrumento. ¿Okay? Estoy acá, ya di todos los pasos, bueno, voy al ENEP y empiezo a completar mi documento. Sé que los chicos ingresan de tal hora a tal hora, o por ejemplo, si yo estoy llevando a cabo una observación en un laboratorio, hablo con los directivos, con los dueños del laboratorio. Una vez que ellos me dan el ok, puedo ir, por ejemplo, de 7 de la mañana a 8 de la mañana y tomo las observaciones que yo necesito. Eso ya es, digamos, ir al campo, meterse en el campo y llevar a cabo la investigación. Bueno, ahora vamos a ver este puntito antes de entrar a cada uno de los tipos de herramientas de recolección, que es importante. ¿Y qué es? Convertir a esta variable en un ítem. O sea, yo parto de una variable y la quiero convertir en el ítem que yo desarrollo en mi herramienta de recolección de datos. ¿Sí? Este paso que yo tengo que dar es fundamental, porque, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no?, de clima organizacional. Creo que este es un ejemplo que da Sampieri. A mi concepto teórico, que es clima organizacional, lo tengo que ir convirtiendo hasta que sea un ítem. Por ejemplo, cambiemos que no sea clima organizacional. Pongamos la variable que es muy sencilla. Sexo. No estoy hablando de género, ¿no? Sexo. Y yo tengo variables, mi variable va a ser sexo. ¿Cuáles parece a ustedes que van a ser las opciones en ítems? Ustedes piensan, a mi variable de investigación, deserción escolar, la que fuese, la quiero convertir en las preguntas o los ítems que van a ir desarrollando en esta herramienta de recolección de datos. Si mi variable es sexo, de acuerdo a lo que indica el documento, como ustedes quieran ponerlo ahí, ¿cuál va a ser los ítems? ¿Cuáles opciones tienen? Y sería masculino, femenino o no contesta. Exacto, tienen ahí las opciones, serían los 3 ítems. Femenino, masculino o no contesta, ¿sí? En el caso, por ejemplo, si ustedes quieren poner género, ya saben que los ítems son mucho más variados, ¿verdad? Bien, bueno, imagino que querrán decir que sí, si yo hablo de género, no estoy hablando de género masculino y femenino solamente, sino que hay una gran diversidad de género. Entonces, en esta parte de operacionalizar a mi variable, lo que es a mi variable teórica la convierto en ítem. ¿Puede tener dimensiones? Sí, porque, por ejemplo, si yo tomo, en este caso, clima organizacional, una dimensión de la moral, o sea, un enfoque, una parte. Hagamos de cuenta que queremos hacer deserción escolar con los chicos, ¿no? Las variables de deserción. ¿Qué dimensión se les ocurre a ustedes que puede tener la deserción? Por ejemplo, socioeconómica es una. Dentro de los indicadores socioeconómicos, la conformación económica de la familia, y de ahí decir que quizás ellos, en la parte del ítem, realmente tienen que desertar porque, por ejemplo, comienzan a trabajar. O porque lamentablemente los padres no le pueden pagar sus estudios. ¿Sí? ¿Qué otra dimensión se les ocurre en deserción escolar? Puede ser, profe, que algunas adicciones. Totalmente, puede ser. Puede ser adicciones y dentro de adicciones quizás ellos no necesiten pasar a indicadores y directamente van a los ítems. De indicar ahí
de que si tienen algún consumo, si, qué tipo de consumo tienen, ¿sí? En qué edad. Eso puede estar totalmente relacionado a la deserción escolar. Entonces ya tenemos dos dimensiones. Por un lado tienen la dimensión socioeconómica y por otro lado tienen este tema del consumo. ¿Sí? ¿Qué otro se les ocurre que pueden tener? Puede ser el embarazo adolescente, el bullying. Puede ser totalmente. Ven como ahí el compañero que va desarrollando diferentes partes para investigar un tema y dentro de esas partes él va a desarrollar los ítems, va a ir a desarrollar las preguntas, ¿sí? Para guiarlo. ¿Entienden esta parte o no? Sean sinceros, ¿no? Profe, por ejemplo, también puede ser la falta de acceso a una computadora, a internet. Sí, puede ser. Puede ser la parte, esta que les decía al principio, esta parte socioeconómica. Ah, Sí, sí, pero es, o sea, incluso la socioeconómica la pueden dividir en que si es porque trabaja o porque no tiene acceso a la tecnología, pero son dimensiones. Yo lo que quiero que lleguen ustedes cómo yo defino mi variable, que es mi unidad de análisis, que fue deserción escolar en el caso de sus compañeros, y ellos van distinguiéndolo. A ver, los posibles caminos para llegar a la deserción escolar. ¿Cuáles son los posibles motivos? Entonces ellos eligieron socioeconómico, eligieron el tema de adicciones, bullying, embarazo temprano o embarazo adolescente. Es decir, temprano sería la palabra óptima, pero embarazo adolescente. Y cómo dentro de cada una de esas dimensiones sí comienzan a desarrollar las diferentes preguntas que van a llevar la herramienta de recolección de datos. Y quizás van a desarrollar una entrevista, por ejemplo, y ya no lo van a armar como un cuestionario, pero sí conocer cuáles son las dimensiones, lo van a guiar luego en el desarrollo de la entrevista. De qué manera ellos van a ir guiando esta conversación, esta charla cara a cara, para ir recolectando la información y le empieza, por ejemplo, están con un chico que desertó. Quieren una entrevista con esta persona. Dice, bueno, ya a usted qué le parece, cuál fue su motivo, y ellos van guiando, ¿se entiende? La investigación. No es un, bueno, sí, usted, el motivo de su deserción fue por embarazo, fue por, no, porque en la entrevista no sería así, no sería preguntas tan cerradas, sino podría ser un, bueno, ¿cuál fue el motivo? ¿Tuvo algún motivo socioeconómico? ¿Usted se siente acompañada? ¿Alguna vez sufrió de bullying? ¿Tiene algunos compañeros que la sostienen? ¿Se entiende? ¿Usted cree que la institución de alguna manera lo protege del bullying, digamos, para que no sean tan directas las preguntas? Pero bueno, este paso, cuando vamos a desarrollar cualquier herramienta, es importante. Porque saber qué quiero conocer y cómo o cuáles son los factores que están relacionados con esta variable que yo quiero conocer. Para ir haciendo, digamos, este proceso deductivo de traducir mi concepto teórico, que puede ser deserción escolar, a los ítems, que es lo que voy a utilizar concretamente en mi investigación de campo. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe, una pregunta. Dígame. ¿A qué hacía referencia cuando hablamos de indicadores que no me quedó muy claro? Los indicadores, pues, o sea, los indicadores van a estar relacionados a su dimensión. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de los indicadores socioeconómicos, a ver, antes de llegar a esto les digo algo, no necesariamente la variable tiene que tener los 4 puntos, ¿sí? No necesariamente la variable tiene que tener una dimensión, un indicador y un ítem. Porque, por ejemplo, si ustedes ven el caso del sexo, que le dije recién, no tiene ni dimensión ni indicador, directamente la variable pasa a ítem. Recién me preguntaba, la variable sería conocer cuál es el sexo de la persona. ¿Sí? La variable no va a ser este análisis deductivo, sino que directamente no salta el proceso y va a determinar sexo masculino y femenino. Algunos directamente pueden tener todo. Por ejemplo,
Un indicador es, como el valor lo menciona, es conocer algo que esté relacionado a la dimensión con un indicador. Por ejemplo, un socioeconómico que ustedes quieran conocer, ustedes pueden armar un indicador. En el caso de los chicos, ¿no? Si ellos quieren conocer desde este aspecto socioeconómico, pueden decir que un indicador es el ingreso que tiene su familia en el último periodo. ¿Sí? Ahí van a ver el indicador, entonces, si es, por ejemplo, pobre, ¿sí? Si es clase media, o por ejemplo pueden directamente luego, una vez que ustedes ya pusieron un indicador el ingreso familiar, en ítems, bueno, ponen, bueno, si padres o ellos, ¿no? Tienen un ingreso mayor a 20.000 pesos, mayor a 30.000 pesos. Ese es, por ejemplo, un indicador socioeconómico. Sí, profe. Me quedó claro. Ajá. Pero digo, no necesariamente es importante que recuerden que la variable tenga que tener todos los puntos. Quizás saltamos de una a la otra. Pero generalmente los cualitativos, por lo menos va a tener la variable, la dimensión y el ítem. En el caso de los chicos, que es muy cualitativo, la investigación de ellos directamente, la deserción tiene una dimensión porque estos diferentes enfoques para tomar su problema de investigación y luego lo van a transformar en ítem. Porque claramente yo no puedo tomar la deserción y digo, bueno, sí, mi tema de investigación es deserción, y bueno, ¿y cómo hago la recolección de datos? ¿Se entiende? O sea, no puedo tomar un tema así general y llevarlo a otra parte general, sino que tengo que llegar a este proceso para traducir mi variable teórica en la parte práctica, desde este enfoque. Bien, gracias, profe. Después, Johnny Urbano hace una distinción y nos dice que la técnica de recolección de datos nosotros podemos distinguirla entre un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo, cuáles podemos utilizar. ¿Sí? No necesariamente un enfoque tiene que ser sí o sí cerrado a esto, ¿sí? Yo puedo utilizar, por ejemplo, en el enfoque cualitativo, un cuantitativo, con preguntas abiertas. O sea, no es que ustedes quieren, no quiero que piensen de una manera cerrada, de que yo tomo el enfoque, bueno, mi enfoque de investigación es mixto, puedo tomar los dos. Mi enfoque de investigación es cuantitativo, solo puedo tomar esto. No, yo puedo combinar. Puedo tomar varias herramientas de recolección o puedo tomar en un enfoque siempre que tenga un sustento, ¿no?, teórico y siempre que sea claro por qué lo tomo, una técnica cuantitativa o una técnica que se utiliza generalmente en un enfoque cualitativo. Entonces este cuadrito, digamos, podría ser un poquito un cuadro guía que me va a decir en un enfoque cualitativo yo utilizo entrevistas, observación no participante. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los casos, ¿no? ¿Cuál es la observación no participante, la participante, cómo van a armar ustedes, qué tienen que estudiar y demás? Entiendo igual que todo esto ya lo vieron con Raúl, ¿no? A los tipos de técnicas de recolección de datos. Entonces, esta parte solamente lo tienen de que sepan que cada enfoque tiene sus técnicas. Bien, y ahora arrancamos con la primera herramienta de recolección. El cuestionario es la herramienta por recolección que de una manera cuantitativa, por ahí son las que más conocemos, las que más, digamos, cuando hablamos de herramientas de recolección, lo vinculamos con los cuestionarios directamente, ¿no? Cuando yo voy a definir un cuestionario, ustedes piensen, son estas encuestas, pueden relacionarlo con encuestas, no habría ningún problema, así lo recuerdan, que utiliza diferentes tipos de preguntas, ¿sí? Y yo primero, para armar un cuestionario, ¿qué tengo que conocer? Las posibles respuestas que voy a tener, ¿sí? O las posibles alternativas respuestas. Por ejemplo, si los chicos que están haciendo deserción escolar
ellos ya identifican posibles respuestas, pueden armar un cuestionario con preguntas cerradas. Preguntas cerradas son aquellas preguntas que a mí ya me da opciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue el motivo de su deserción del último año? Indique la respuesta correcta, la respuesta que considera correcta o que más se aproxima a su situación. Motivo socioeconómico, por bullying, pueden elegir más de una opción, ¿sí? O sea, ellos desarrollan la pregunta, le dan posibles respuestas, y ahí en esas posibles respuestas pueden elegir una, pueden elegir varias, ¿sí? Porque a veces, bueno, una elimina otra, o a veces sucede que no se eliminan entre sí, sino que no son mutuamente excluyentes. Entonces yo puedo elegir varias opciones. A veces también se denomina preguntas cerradas cuando tiene que jerarquizar algo. Por ejemplo, le dicen ¿en qué grado usted siente que el bullying, o por ejemplo, ordene aquellos aspectos que siente que han influido en su deserción? Y ahí ellos ponen, ustedes imaginen esto, ¿no? En la primera tabla ponen bullying, en la segunda ponen embarazo, o falta de tiempo, falta de acceso a tecnologías, motivos socioeconómicos o motivos económicos, y ellos van enlistando como número 1 a la que consideran más importante, puede ser motivos socioeconómicos, por ejemplo, el embarazo no lo pondrían directamente, ¿sí? Entonces, cuando se habla de preguntas cerradas, esas respuestas no solamente es un sí o un no, o varias opciones que a marcar, sino que a veces también puede ser una pregunta, te lleva a otra pregunta, que usted respondió sí en la pregunta anterior, indique cuáles son los motivos. ¿Conoce gente que haya realizado alguna deserción en el último año? ¿Sí o no? Si ellos indican que sí, marcan sí, entonces directamente los lleva a otra pregunta que es, por ejemplo, ¿es familiar de usted o no es familiar de usted? ¿Usted conoce cuáles son los motivos por los cuales fue la deserción escolar? Indique, y ahí siguen marcando. ¿Se va entendiendo cómo es este tema de las preguntas cerradas? Sí, profe. Bien. Después tenemos las preguntas que se denominan preguntas abiertas, ¿sí? Donde no hay alternativas. Directamente ustedes ponen, por ejemplo, cuáles son los motivos de su deserción. Y ellos se pueden explayar y pueden explicarnos cuáles son los motivos que consideran que lo han llevado a desertar. Entonces es fácil esto. Cuestionarios, encuestas, una encuesta es un cuestionario, preguntas cerradas, tienen posibles respuestas, y las preguntas abiertas son aquellas que directamente no tienen respuestas posibles, sino que la persona va desarrollando las respuestas, sin alternativas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, el cuestionario, mi encuesta tiene que tener preguntas obligatorias. ¿Cuáles son las preguntas obligatorias? Género. Esto siempre depende de cada investigación, ¿no? Pero generalmente, género y edad siempre tienen. Nivel socioeconómico también puede indicarles, por ejemplo, a qué provincia pertenecen, de qué barrio son, cuál es el nivel educativo que ellos tienen, ¿sí? Esas siempre son preguntas que indican ahí. Algunas encuestas son anónimas y no necesariamente tienen que poner el nombre de la persona. Como ustedes verán, entre preguntas obligatorias yo no tengo el nombre, solo tengo género, o quizás podría tener sexo en lugar de género, edad, nivel socioeconómico, escolaridad y barrio. Y allí todo lo que ustedes consideran. Si ustedes están llevando a cabo una investigación, por ejemplo, en una organización, cualquier organización, ¿no? Por ejemplo en la UNCA o en la que fuese, ustedes pueden poner ahí institución a la que pertenece o sector al que pertenece dentro de su institución. Estas son preguntas que siempre forman parte de una encuesta. ¿Cómo tienen que ser las primeras preguntas? Tenemos que poner aquellas preguntas que son fáciles de responder y que sean neutrales. ¿Por qué es fácil de responder? Porque son preguntas que enganchan a la persona que está siendo encuestada, ¿sí?
Si yo, por ejemplo, me hacen una encuesta telefónica y la primera pregunta es algo que no me engancha, que sea súper difícil, y no voy a continuar. Por ejemplo, hace poco había una encuesta, te llamaban por teléfono y te decían que una encuesta, qué sé yo, que no te decía bien cuáles eran los fines de la encuesta, porque eso también es súper importante, pero te decía que si eras de San Fernando de Valle Catamarca, por favor responda las siguientes preguntas. Y te pregunto, primero que arrancaba, ¿de qué barrio es usted? No, creo que primero la edad. Listo, mi edad puse. Luego me dice de qué barrio es usted y me empieza a enumerar barrios, ¿no? Bien, me enumeró como 10 barrios. Y dentro de los 10 barrios no estaba mi barrio. Me indicó, creo que 5 opciones más. Y dentro de las 5 opciones más tampoco estaba mi barrio. Directamente corté la llamada. Dije, no, bueno, te quiero responder la encuesta, pero no, así no encuentro mi barrio en ningún lado. ¿Se entienden? No sé, lo primero que en mi formato, por ejemplo, en mi hojita 4, donde yo voy armando la encuesta, lo primero que voy a hacer siempre son preguntas que son fáciles, para ir introduciendo a la persona en el tema. Después, más adelante, ya puedo empezar a hacer algunas preguntas un poco más complejas, pero de a poquito, de tal manera de que en realidad pueda desarrollarlo y no abandone la persona antes de terminar con la encuesta. ¿Qué tiene que tener en cuenta? O sea, ¿qué parte tiene? Primero la portada, ¿sí? Primero, la carátula, el nombre del cuestionario. Por ejemplo, si nosotros estamos llevando a cabo una encuesta para la UNCA, que tenga el logo de UNCA, ¿sí? O quién está patrocinando esta encuesta. Porque eso le da una dosis mucho mayor de seriedad y formalidad a la encuesta. ¿Ok? Luego, cuando hablamos de la introducción, hace referencia a conocer por qué o cuál es el fin y el motivo de la encuesta. Es importante. Me dan una encuesta y yo no sé cuál es el fin de las respuestas que yo estoy diciendo, entonces no hay un sustento detrás de la investigación. Sería bueno incluir también, por ejemplo, tiempo aproximado de respuesta. Que diga, bueno, usted en 4 minutos puede responder, para que la persona sepa que es muy poco el tiempo para responder algo y que es importante, que es muy valorable su respuesta, ¿sí? Pueden poner, por ejemplo, instrucciones de cómo se va desarrollando la encuesta a lo largo de las preguntas, ¿sí? La primera parte tiene un enfoque tanto, la segunda parte, por ejemplo, la primera parte queremos conocer sus datos sociodemográficos, en la segunda parte usted va a desarrollar una encuesta relacionada a su nivel de escolaridad, por ejemplo. Y así. Y en la última parte, siempre es importante el agradecimiento final. Entonces, armamos nuestro Word, nuestra hojita 4. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, previamente ya formulamos la variable, qué preguntas están relacionadas con cada una de las variables, y empezamos a armar primero el género, año, puede ser edad, barrio al que pertenece. Si no me interesa nada más, paso a desarrollar las preguntas. En las preguntas siempre fáciles al principio, antes de toda la encuesta voy a tener una portada, voy a explicar cuál es la importancia del cuestionario, quién lo lleva a cabo, por qué se lleva a cabo, porque pensemos que estamos ante personas que le vamos a quitar su tiempo, lo más preciado que tienen. En el momento que le empezamos a quitar su tiempo, bueno, quiere saber por qué y dónde va a ir esta info, que me imagino que a usted le debe pasar lo mismo, pero no queremos que nuestra info esté en manos de cualquier persona. ¿Sí? Por eso es importante que nuestro cuestionario tenga todos los puntos. Y al final un agradecimiento por el tiempo que ustedes le han quitado. ¿Va? ¿Entendieron el cuestionario? Sí, profe. Bueno. Vamos a la observación. Estamos ante la segunda técnica. ¿Sí? Los cuestionarios generalmente se utilizan, antes de pasar a la observación,
en enfoques cuantitativos, porque son mucho más fáciles de poder cuantificar, ¿sí? También puede ser un enfoque cualitativo y cuantitativo, pero como les decía, ustedes imaginen que les dan un cuestionario, una encuesta. Difícilmente en una investigación exploratoria con un enfoque cualitativo, ustedes puedan poner preguntas que los lleven a otras preguntas y desarrollar toda una investigación para conocer algo. Porque el encuestado se tiene que comenzar a explayar y es importante que no sean estas preguntas cerradas donde no van a conocer algunos aspectos. Por eso es que la investigación, la encuesta se utiliza más que nada en investigaciones cuantitativas. El segundo tipo de herramienta de recolección de datos, vamos a ver, es la observación. También ya lo vieron con Raúl. ¿Qué significa observación? Así como la palabra lo dice. Vamos a observar a nuestra unidad de análisis, a nuestra unidad de observación, en el contexto natural, ¿sí? En el contexto donde se está desarrollando. ¿Cómo lo empieza a distinguir entre opción no participante y participante? Así como suena, no se complica. La participante, yo, investigador, que voy a observar algo, formo parte de algo, estoy participando en esa situación. Por eso es que ahí en los ejemplos le dice, por ejemplo, un equipo de fútbol que va a formar parte de la institución, por ejemplo, un observador participante es, yo quiero ir a hacer una investigación en una empresa, hoy formo parte de esa empresa, yo quiero hacer una investigación, por ejemplo, ¿cómo se llama? En la cárcel, ¿sí? Entonces puedo ir como infiltrado a conocer algún aspecto desde la observación participante de la cárcel. Mientras que la no participante es cuando el observador, el investigador, toma este distanciamiento de lo que quiere investigar. Ahí está la gran diferencia entre el tipo de observación. Entonces ustedes en el trabajo van a decir, bueno, estamos ante una observación, un observador participante o no participante. Por ejemplo, si quiero hacer un relevamiento en un laboratorio, puedo ser un observador no participante, yendo directamente, como decía hace rato, de 7:30 a 8:30 de la mañana, me siento en cualquier lugar alejado y empiezo a ver cómo es el trato del personal, cuánto tiempo tardan, ¿sí? Voy a una comisaría, me siento a un costado en la comisaría, alejada, y empiezo a escuchar cuáles son las denuncias más comunes, en qué horario se hacen, ¿ok? Ese sería un participante. Un no participante, perdón. Y un participante yo sería directamente infiltrarme y ser yo también quien está en la institución formando parte. Estoy con los policías y estoy tomando las demandas por violencia de género, por ejemplo. Estoy de una observación donde yo puedo interactuar con la persona que va a realizar la denuncia y hacerles consultas. Mientras que la otra yo no puedo tener acceso a esa interacción, sino que lo estoy viendo desde una observación de lejos. ¿Se entiende la diferencia entre participante y no participante? Sí, profe, se comprende. Se comprende. Bien, ¿cuáles son las fases que tenemos dentro de una observación? Lo primero es que voy a decir dónde voy a llevar a cabo la observación. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerla en la judicial número 4. Si no me equivoco, la número 4 es la que está por Ahumada y Barro. ¿Puede ser? Si alguien sabe. ¿No saben si la judicial... Bueno, ¿es la cuarta, la judicial? La cuarta creo que es la que está acá cerca de la Plaza del Maestro, profe. Ah, bien. No, esa creo que es la... No, pero yo digo la judicial, ¿no? Claro, la que está cerca de la Plaza del Maestro es la comisaría. Claro, no es la judicial. Yo creo que la judicial o es la judicial número 2 o la número 4. La que está acá por Ahumada y Barro. Creo que es la que está por Mariano Moreno. Mariano Moreno, es. Quería decir Mariano Moreno. Tiene los canteros, claro. Claro, esa sí. Sí. Que estaba como una cuadra de Galindo. Bueno, era para poner en situación. Yo voy a la judicial
y me quedo escuchando a las personas que van a hacer la denuncia. Entonces, lo primero que voy a seleccionar es dónde voy a hacer la observación. Vamos acá a la judicial de Mariano Moreno, era, ¿no? Segundo, yo ya sé que voy a hacer la observación ahí. Tengo que hablar con las personas para que me den acceso. No es que yo me voy a sentar y no voy a tener el consentimiento de los directivos para poder llevar a cabo la investigación. Yo te presento una nota, o tuve una charla con los directivos del lugar, y me dijeron, sí, puedes llevar a cabo la investigación. Listo, vamos al tercer paso. Acceso al escenario, donde yo voy a llevar a cabo. En primer lugar, ¿va a ser difícil llevarlo a cabo o no? ¿Sí? ¿De qué manera lo voy a llevar a cabo? Como decía, me voy a sentar con la persona que está tomando la denuncia, va a conocer cuál es mi trabajo, o cuál es mi accionar ahí adentro, o voy a ir de una manera encubierta. Porque, por ejemplo, ustedes pueden hacer una observación encubierta, pero necesariamente tienen que negociar con las personas para tener acceso a ese lugar. Por ejemplo, que yo quiera conocer cuál es el trato que tienen las personas que trabajan en la judicial para las personas que realizan demanda por violencia de género, para saber si te contienen o no. Yo puedo ir encubierta como una persona que va a hacer una denuncia, con el ok de sus directivos, por supuesto, entonces voy viendo el trato que tenga, ¿o no? Obviamente que yo en un momento paro y no termino de hacer la denuncia y me retiro, ¿no? Pero de una forma encubierta. ¿Cuánto tiempo me voy a quedar? Sí. En este caso sería una observación, digamos, no participativa, y podemos diferenciarla de la participativa. Claro. En ese caso sería la no participativa si yo voy como encubierta. ¿Sí? O si yo estoy lejana. Y la participativa sería yo formo parte, perdón, no, al revés. La participativa sería yo formo parte de la investigación ya poniéndome desde el lado de la persona que está tomando la denuncia, si quiero conocer, quiero charlar con las personas que van a denunciar, o si yo, por ejemplo, quiero ir y ser la persona que puede denunciar para ver cómo me tratan, también sería participativa. No participativa sería ver desde lejos toda la situación. Sería como quedarme un costadito. Piensen que ustedes van ahora van a la policía número 4, ¿no? Que está sobre Virgen del Valle. Y se sientan en un banquito. Ya hablaron con el jefe de la policía, le dijeron, mire jefe, yo quiero escuchar tal situación, hacer una encuesta, un cálculo de tal hora, cuántas denuncias ingresan. Dice, sí, perfecto. Pero yo lo único que le voy a pedir a usted es que usted no interactúe con los oficiales ni los distraiga, ni interactúe con las personas damnificadas. Perfecto. Se ponen usted al costadito en una silla y escuchan, ¿sí? O sea, están atentos a la persona que llega, en qué situación llega, escuchan cuáles son los motivos de su denuncia y demás. Pero ustedes no interactúan con ninguno de los dos sujetos. ¿Sí? Lo están viendo desde lejos. Esa sería la observación. ¿Sí? La no participante. Y la participante ya sería tener acceso a estas personas y poder charlar con los policías o bien con la persona damnificada. Ahí ya sería una observación participante. ¿Entendieron la diferencia ahí? Sí, profe. Bien. María del Valle, ¿cómo va? ¿Está por ahí? No está por ahí. Bien, bueno, parece que no. Bien, bueno, lo cuarto que tengo que tener en cuenta es qué voy a investigar, qué voy a observar. O sea, no es que yo voy, me siento y me observo así por observar. Ustedes ya tienen que llevar como un guión, van a llevar una bitácora, van a llevar un cuadernito, y van a decir, bueno, las variables que yo quiero conocer son tales y tales y tales variables. Quiero conocer, por ejemplo, en qué horario llegan, quiero conocer quién los acompaña, quiero conocer cuáles son los casos por los que hay mayores denuncias, quiero saber qué tiempo están las personas, qué tal son atendidas, digamos, porque ese cuadernito que ustedes van a llevar
es lo que lo va a ir guiando a lo que tienen que tener en cuenta en el momento de observar. Ustedes están en ese escenario de observación y se van fijando en esos puntitos, ¿sí? Son como un checklist. Entonces, yo en mi listado tengo que quiero conocer el sexo de la persona. Listo, marqué. Me fijé si es sexo femenino o masculino. Me fijé cuáles son los casos de denuncia. Me fijé en qué horarios vienen, ¿sí? A eso hace referencia cuando habla de la estancia en el escenario. Es saber qué variables, qué se va a investigar, qué se quiere observar y de qué manera lo van a hacer. Y luego ya directamente es irse del escenario de observación. Bueno, está un poco esto de las técnicas que decía recién, es estos puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos al escenario de observación. Cuando yo voy a la cuarta, ¿qué voy a llevar? Previamente, como digo, yo tengo que tener un guión, tengo que tener un listado de a qué le voy a prestar atención, si le voy a prestar atención a la conformación familiar de la persona, si le voy a prestar atención a qué tipo de denuncia realiza, si quiero conocer también el sexo que tiene la persona, ¿ok? Quiero conocer de qué manera son atendidos, si rápidamente tienen respuestas o no, si está mucho tiempo en espera. La nota de campos, que van a estar relacionadas a estas investigaciones que yo estoy haciendo, bien, demoran mucho, no demoran mucho, qué tiempo se lleva a cabo. Entonces yo voy relevando toda esta información en mi cuadernito, mi nota, ¿sí? Y voy armando la observación. Pero como les digo, en cualquiera de estas tres técnicas siempre es importante que previamente sepan qué quieren observar. Yo no puedo ir a observar algo si no tengo una guía de qué pretendo observar. Porque si fuese totalmente exploratorio y quiero observar algo, bueno, por lo menos alguna variable sé que quiero conocer. Por ejemplo, puede ser una investigación exploratoria y quieren conocer una variable socioeconómica de las personas que van a hacer las denuncias. Entonces, por lo menos usted ya tiene la guía de que van a enfocarse en el aspecto socioeconómico de la persona. O, por ejemplo, en la conformación familiar de la persona que va a realizar la denuncia. Bueno, ¿estamos con observación? Sí, profe. Se refiere más a un enfoque cualitativo, ¿verdad? Sí, sí, puede ser un enfoque cualitativo. Así es. Bien, estaba en el tema de entrevista. También puede ser un enfoque mixto, ¿no? Cuali-cuanti o cuanti-cuali. Porque, por ejemplo, si usted quiere conocer no solamente aspectos cualitativos, sino que quiere saber qué tiempo de demora tiene, por ejemplo, tal proceso en la número 4, ¿no? ¿Qué tiempo de demora tienen en tomar, en tomar la denuncia, en pasar de un sector a otro sector, en dar una respuesta? Ahí se empieza a cuantificarlo un poco. Ya no solamente va a ser este aspecto cualitativo. Profe, le hago una consulta. En el caso de que vayamos a observar, que por ejemplo, en un centro, bueno, una comisaría. Ajá, sí. Bueno, yo estoy observando, viendo a la gente que está haciendo la denuncia, etcétera. Y si después de ello hago un par de preguntas a los policías, ¿en ese caso ya dejaría de ser observación y pasaría a ser entrevista? ¿O podría entrar dentro de la observación? En ese caso pasaría a ser entrevista. Bien. Sí. Ahí va a depender la entrevista, no ahora vamos a ver los tipos de entrevistas. Pero sí, porque sería con una persona clave. Bien. La entrevista que va a desarrollar. Ahí ya no de nada, ya no sería, o sea, usted ya no usaría su cuadernito de observación solamente, sino que tendría que dar un paso más e ir a armar esta entrevista, ¿no? A estos posibles puntos que yo quiero conocer. Estoy ante un informante clave, que es la persona que está tomando las denuncias, y quiero conocer algunos aspectos. Porque la observación es en ese momento, lo que está pasando ahí. Es entrar al escenario y recolectar la info en su estado natural, en esa situación.
entrevistadora yo no me voy a sentar ahí a ver cómo se va desarrollando todo naturalmente, sino que directamente lo que voy a hacer en una entrevista es ir a conversar con la persona, me siento y vamos desarrollando los puntos, sea una entrevista estructurada, no estructurada, de la manera en la que yo la vaya a desarrollar, ¿no? Pero digamos, ya tendría que ser una entrevista. Perfecto, profe. Una observación. Igual en este caso ustedes no van a hacer el estudio de campo, ¿no? O sea, la investigación no se desarrolla ustedes en el trabajo práctico, ¿no? Estoy diciendo ahora. El TP2 ustedes arman una herramienta de recolección, van a decir, bueno, sí, vamos a hacer una observación en tal lugar, pediremos permiso a tal persona, va a ser una observación de tal tipo, porque queremos conocer tal variable, tal y tal y tal aspecto que queremos identificar en ese momento. Por ejemplo, también es importante que ustedes digan, se van a realizar la observación participante los días miércoles de 3 a 5 de la tarde. Ustedes van todos los miércoles y hacen esa recolección. O, por ejemplo, la observación va a ser participante o bien no participante, pero va a ser de manera aleatoria. A veces es importante esto de no estructurar los tiempos y que sea aleatorio porque uno ve a las personas en otros comportamientos. Es como llegar por sorpresa y hacer la observación. Para que no se predispongan a una respuesta determinada. ¿Alguien me puede leer lo que escribieron, por favor? A ver, ahí sale. De todas formas se pueden hacer telefónicas, ¿verdad, profe? Sí. Pueden ir y pedir un número de teléfono y hacer las entrevistas por teléfono. Pueden ser telefónicas, totalmente. También se pueden, y en el caso de los cuestionarios, se utiliza mucho el Google Forms, el formulario, ¿no? ¿Y saben cómo hacerlo? ¿Alguna vez vieron, no? ¿Cómo se arman? Sí, profe, son muy fáciles y los tips están ahí en Google, te va explicando cómo armarlos. Pero yo lo que planteo de que sea telefónico o con el Google es por el tema de la pandemia, que no se vayan los chicos a hacerlos ahí a las instituciones. Sí, en este caso, como estamos justo en pandemia, no vamos a pedir, ya no vamos a pedir. No. Solamente ustedes van a hacer el formato, digamos, que tendrían que aplicar el desarrollo de esa herramienta, pero no la aplicación en el campo de investigación, sino que queda ahí. Hacen el formato de la entrevista, hacen el formato de la encuesta o van a indicar la observación cómo va a ser, pero no la aplican. Porque también, ¿sabes qué pasa con uno? A veces sucede que no todos los grupos tienen acceso a algunas plataformas, o no todos los grupos tienen acceso a hacer un llamado telefónico, y para que todos estén en igualdad de condiciones, digamos, se busca esto. Y que ustedes queden ahí, sepan cómo se plantea y cómo se relaciona, pero también está bueno que conozcan que la entrevista puede ser telefónica, que pueden armar un formulario por cualquier página, que pueden enviar un enlace, ¿sí? Estas soluciones que tenemos gracias a la tecnología. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto al TP2? Que me acaba de surgir. En los últimos puntos, usted estableció con el profe, en uno, mencionar técnicas de recolección a utilizar y su justificación, en el otro, el desarrollo de 2 técnicas de recolección. Sí, señora. Mi duda es, entonces, en el de mencionar, establecemos todas las que vamos a abordar dentro de nuestra investigación y el por qué, como usted explicaba, y en el desarrollo, por ejemplo, si vamos a realizar una entrevista, vamos a establecer ahí todas las preguntas. ¿Eso sería? Exactamente, sí. Bien. Yo tengo una entrevista estructurada, listo, bueno, la voy desarrollando de tal y tal forma. Y la pregunta es, por ejemplo, a un policía que está tomando la denuncia. Bien, usted, ¿cuántas denuncias al día? ¿Cómo es su nombre? ¿Cuántas denuncias al día tiene? ¿Toma generalmente? ¿Cuáles son los casos por los que se toman denuncias? O, por ejemplo, el caso de los chicos que toman deserción, ¿no? Ellos pueden decir, bueno, tenemos una entrevista con informante clave que es una preceptora. Bien, en la entrevista vamos a empezar a consultar. ¿Hace cuánto que usted trabaja en la institución? ¿Qué piensa usted o de qué manera
afecta al bullying para la deserción, o considera que ha aumentado la deserción escolar en los últimos años, en qué año. ¿Sí? O sea que ustedes van a ir poniendo ahí las preguntitas que son parte de su entrevista. Ese sería el segundo punto. Bien, profe, en nuestro caso nosotros habíamos realizado una entrevista por vía Meet, a pesar de que los compañeros, cuando usted ponga que no es obligatorio, de igual modo se la podemos transcribir. Sí, sería buenísimo. Sí, sería buenísimo. Es más, también pueden cargar el Drive, cargar y pasar el enlace, si quieren, directamente. Pero, sí, los que ya lo hayan hecho sería muy bueno. Perfecto, profe. Muchas gracias. Nada. Bien, ahí dentro de los tipos de entrevista que vamos a desarrollar está un poco esto que decía Bruno, si es cara a cara, si es telefónicamente, si es a través de un Meet, si es a través de un Zoom, de qué forma lo voy a llevar a cabo, si es a través de una llamada por WhatsApp, ¿sí? Por ahí la entrevista telefónica tiene estas limitaciones de no poder ver el cuerpo del otro, la reacción del otro, los gestos. Y el cara a cara, bueno, se nos complica bastante en esta época. En cuanto al grado de regulación, es saber si nosotros vamos para la entrevista ya con las preguntas predefinidas. Ya tengo el formato, porque como les decía, puede ser un cuestionario, voy a ir preguntando tal cosa, y yo lo voy a ir guiando, y lo voy a ir guiando. Se llama estructurada porque yo ya tengo 10 preguntas, y el entrevistado va a responder esas 10 preguntas. La semiestructurada en realidad, yo le voy a hacer una pregunta, pero una pregunta un poquito más exploratoria, que permita que el entrevistado se explaye un poco más, y que el entrevistado se vaya guiando un poco por los caminos que él se quiera guiar. Mientras que la entrevista no estructurada directamente es dejar, y se usa más que nada en este tipo de investigación exploratoria, con un enfoque cualitativo, donde yo dejo que el entrevistado vaya desarrollando los temas como él considera, porque es muy importante esto, ¿no? De darle esa confianza para que se vaya explayando y vaya hablando y vaya contando algunas cosas que quizás con una entrevista estructurada no podría llegar a una info, que suelen ser bastante valiosas. Pero todo esto siempre depende del tipo de investigación y del enfoque. Si voy a usar una entrevista estructurada, si voy a usar una semi-estructurada o una no estructurada. Y el otro tipo de entrevista es de acuerdo a la cantidad de personas que forman parte de la entrevista, ¿sí? Si es de manera individual, creo que ahí no llegan a ver el otro, que es con enfoque, creo que no se llega a ver ahí, ¿no? Está tapando creo que lo está tapando el logo acá. Si lo hacen individual, el que está en el medio se denomina panel o en grupo. Y individual es 2 personas que están hablando. En panel, donde tenemos una persona está entrevistando a varios, y después tenemos de manera grupal. Este tipo ya lo tiene que haber visto con Raúl seguramente. Así como la observación tenía sus fases, y el cuestionario también tenía sus fases, la entrevista tiene sus fases. Como van a ver, los 3 coinciden en algo al principio: presentarnos, ¿sí? Tomar el contacto inicial. Esto es decir, bueno, la entrevista es por tal, el objetivo de la entrevista es tal, en tal investigación, hay tal institución que la avala, y dejar siempre la tranquilidad al entrevistado, al observado, al encuestado, de que hay confidencialidad en sus respuestas. Hay mucha diferencia entre responder un cuestionario donde tenemos que poner nuestro nombre y apellido a aquellos que es de una manera anónima, ¿no? Bien, luego el segundo punto del cuerpo de la entrevista es el desarrollo en sí, ya sea una entrevista no estructurada o semi-estructurada, es armar, sentarme con la persona entrevistada y desarrollarle las preguntas. Y vamos teniendo esta charla, ¿no? Y por último, el cierre, donde yo hago un resumen de los temas que yo he tratado, esperando que el otro, si quiere profundizar o no
algún tema y también para que la otra persona tenga la tranquilidad de hacer como un estilo checklist. Bueno, fuimos tratando tal tema, tal tema, tal tema y tal tema, y que la otra persona se quede tranquilo de que han sido tratados esos temas. ¿Sí? Y que no van a ser usadas sus palabras para modificar algo o para responder otra cosa. Y de ser necesario, armamos una próxima reunión. Esas son las tres partes de cualquier entrevista. Bien, y tenemos un cuarto tipo de herramienta de recolección de datos, que es la investigación documental. Investigación documental es, yo tomo los documentos que considero que sirven para mi investigación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una denuncia, bueno, siempre que yo tenga acceso a estos documentos, ¿no? Porque ustedes imaginen que hay mucha info, sea cual fuese, por ejemplo, si nosotros vamos a la judicial o vamos a una institución, por ejemplo, educativa, no es tan fácil que nos den acceso a determinada documentación, ¿sí? Porque es documentación muy importante, tener acceso a la información de las personas, por ejemplo, al nombre, al apellido, al legajo de algún personal, por ejemplo, en el banco, o a conocer cuáles son algunas características de las personas que han sido denunciadas. Ahí esta información es bastante sensible, ¿no? Entonces la investigación documental, si bien es la que uno considera que por ahí, bueno, voy a tener un acceso más rápido, en realidad no es tener ese acceso tan rápido, porque hay info muy sensible que es difícil tener y que es difícil que nos den esa info. Por ejemplo, en una empresa será un balance, una información sensible, ¿sí? En un banco será una tarjeta de crédito de una persona que se postula un crédito, información sensible. Si yo quiero tomar alguna investigación de hacer un reglamento sobre aquellos que están en la web, por ejemplo, y no ir directamente a la organización, bueno, tengo que tener en cuenta esto, ¿no? Que siempre se menciona, que siempre hablamos con Raúl, que los documentos sean veraces, que nosotros tenemos la seguridad de que es una fuente confiable, que lo estamos tomando de alguien de quien podemos tomarlo. Por ejemplo, si yo voy a tomar alguna estadística de las viviendas, yo voy a tomar alguna estadística de censo, del censo nacional, saber de qué página lo tomo, cómo lo tomo, saber trabajar esta investigación documental. ¿Me siguen acá en investigación documental? Y de nuevo, dentro de investigación documental, lo mismo que vimos al principio, ¿no? Si yo sé que quiero obtener tal información, bueno, tener el acceso a esa información, y primero, principal, si no lo voy a tomar, por ejemplo, de alguna fuente secundaria, y de ahí directamente tomarlo de la fuente primaria, pedir el permiso para el uso de esa información. Saber que, por ejemplo, si yo estoy tomando una carpeta de un crédito, un banco, estoy tomando, por ejemplo, un balance de una empresa, o estoy tomando alguna info, ¿sí? Por ejemplo, de las últimas denuncias por violencia de género, que yo tenga el ok y siempre tratarlo desde el profesionalismo, ¿no? Desde ser serios con la información que estamos manejando. Acá un poquito la clasificación que tenemos en los documentos, que bueno, son clasificaciones fáciles de entender: escrito, visual, audiovisual, que sean reales o ficticios. Existe, bueno, info pública, info privada, que por supuesto que la privada es un poco más difícil de acceso. ¿Le entienden a esta herramienta de recolección de datos? Sí, profe, disculpe, ¿sería un ejemplo, por ejemplo, si se quiere investigar sobre patologías o cuestiones así, pedir el permiso para ver una historia clínica de los pacientes? Sí, en ese caso, Bruno, tendríamos que ver primero si se puede tener el acceso o no a esa info, porque bueno, los informes médicos, como ustedes sabrán, son informes personales y son privados.
hasta qué punto podemos llegar a tal información. Pero bueno, ustedes, digamos, tienen todo una batería de herramientas legales, no en este momento, pero el día de mañana para poder tener acceso y saber qué deben presentar para acceder a tal información. Pero es bueno, posible, sí. ¿Alguna otra consulta? Sí, no, en el caso de, me quedó la duda sobre las preguntas estructuradas o las simples. Las entrevistas estructuradas o semiestructuradas. Sí, esas, profe. ¿Sí? Bien. Las preguntas, la entrevista estructurada es cuando usted ya lleva el guión, Bruno, definido, por ejemplo, como decía, con 8 preguntas. Te van a hacer tales preguntas y se responde eso, y no es que nosotros buscamos que la persona entrevistada se explaye y nos empiece a contar otros aspectos, ¿sí? Nosotros queremos conocer, por ejemplo, una pregunta estructurada sería, ¿a quién ha denunciado? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es la conformación familiar que tiene? Eso se responde en ese momento. ¿Cuál es la conformación familiar? La persona me cuenta la conformación familiar y ya está. Ahora una entrevista semiestructurada, yo en realidad lo que hago es armar este guión, pero con preguntas abiertas. Con preguntas que permitan que la otra persona pueda comenzar a contar otros aspectos de su vida, sin que yo se lo indique, sin que yo lo guíe a que lo responda. Y ya la no estructurada sería la otra punta, la otra alternativa, que es directamente dejar y escuchar al entrevistado. Por ejemplo, una entrevista que no está definida sería, por ejemplo, si usted va a terapia, dependiendo del tipo de terapia, ¿no?, se utiliza, pero los psicólogos a veces le preguntan al otro, y bueno, ¿cómo te sentiste hoy? Esa sería una entrevista no estructurada. La otra persona empieza a contar, a contar, a contar, y va guiando a la sesión, ¿sí? Eso es una no estructurada, por ejemplo. No hay ningún guión. Genial, profe. Profe, yo le quería hacer una pregunta. Sí. Con respecto a estos métodos de recolección de información, ¿se puede utilizar en cualquiera, o sea, para cualquiera de los casos planteados? ¿O hay alguno específico? Porque, por ejemplo, yo había pensado en el caso con el que habíamos elegido con mi grupo, el de hacer una entrevista a algún juez que esté relacionado con la parte de delincuencia juvenil. Ale, las herramientas de recolección no necesariamente se tienen que elegir uno o un tipo. Siempre Sí. que sean aquellas que usted considere que es acorde, puede hacer, por ejemplo, un cuestionario para investigar algo sobre la variable, esto es una dimensión, y la otra dimensión la quiere conocer con una entrevista a un informante clave, que sería el caso del juez. Sí, se puede hacer tranquilamente. Perfecto, profe, muchas gracias. De nada. Incluso puede hacer, por ejemplo, un análisis de documentos, por agregar otro, ¿no? Otra herramienta de recolección. ¿Tienen alguna otra Profe, consulta? Sí. buenas tardes. Yo tengo una pregunta sobre esta última que mencionó, esta última herramienta que es la de información documental. Nosotros hacemos sobre el ESI, sobre la educación sexual integral, si se enseña acá en Catamarca. Nosotros para recabar información de qué es lo que se enseña o en qué consiste la ESI, utilizamos los cuadernillos que dan desde Nación a partir de la ley. Eso sería información documental. O sea, nosotros sacamos información de esos cuadernillos que proporciona Nación para explicar qué es lo que se enseña y demás. Sí, es un análisis de documentos. Ah, perfecto. Bien, bien. Y a la vez estamos por hacer una entrevista específicamente a un colegio y específicamente en el nivel inicial. ¿Podremos entonces utilizar esos dos tipos de herramientas?
Sí, totalmente pueden. Perfecto. Bien, bien. Perfecto. Pueden hacer, Gracias, profe. por ejemplo, de nada, Yami, por ejemplo, pueden hacer un cuestionario para los alumnos que recibieron ENSI. Pueden hacer una encuesta, una entrevista para un profe que haya sido la persona que esté encargada de llevar a cabo ESI, o un directivo que está aplicando ESI, y después pueden hacer un análisis de los documentos. Pero quizás los documentos le dice, bueno, desde Nación nos dice que tenemos que tener en cuenta tales puntos en el análisis de documentos, y cuando lo pasamos a la realidad no se enseña lo que se debe enseñar, por decirlo. Sí. Bien, bien. Perfecto. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí, dígame. nosotros podríamos usar la investigación documental como para conocer con exactitud cuántas personas dejaron la escuela. Sí, pueden consultar cuántas personas dejaron la escuela. Por Y de ejemplo, acuerdo a eso, dígame, perdón. y de acuerdo a eso, hacer recién los cuestionarios a esas personas. Sí, pueden totalmente. Ustedes van a, o sea, en el primer paso van a hablar con los directivos, van a solicitar acceso a esta información, ya sean actas de fin de año, o bueno, conocer la situación de los alumnos de tales cursos. Y en base a esos números que usted ya tiene planteado, desarrolla las entrevistas a las personas. Por ahí, Zoe, lo que yo les decía es este tema de que hay el acceso a esta información documental a veces no es tan fácil. Por ahí, más que nada cuando uno es estudiante, por ahí no tiene algunas herramientas, no es tan fácil tener algunos accesos. Pero si logran documentos sería buenísimo, porque ahí tienen toda la info. Si no logran documentos, por ahí un acceso a un informante clave, como una entrevista a un directivo, un poco más accesible, pero lo pueden hacer tranquilamente, sí. Bien, muchas gracias, profe. De nada. Bien, ¿nadie más tiene consultas? Cerramos la clase. Bueno, recapitulando, señores, señoras. Mañana cargo la clase de hoy. Voy a cargar el enlace de presentación que utilizamos el día de hoy. Van a tener esta semana la resolución de trabajos prácticos. Como ustedes pidieron de